Bienvenidos a un nuevo episodio de Afronta lo que vives. Si no me conoces, me presento. Soy Fernanda Campos. En este episodio abordaremos un tema muy interesante, y es que en el pasado hablamos de la ansiedad y de cómo en muchas ocasiones puede estar acompañado con depresión. Es por eso que el día de hoy acudiremos al consultorio de la doctora Gida Ortiz, quien es profesional de la salud y nos brindará información muy importante. Así que acompáñanos. Ya nos encontramos en el consultorio de la doctora Gida Ortiz, quien es médico cirujano y quien es especialista en el área de psiquiatría. Además, tiene una especialidad en el área de trastorno obsesivo compulsivo y su trastorno en espectro. Muy bien, doctora, pues bienvenida, ¿verdad? Y le agradecemos que también nos haya dado este espacio para estar aquí en su consultorio y pues sé que tiene usted una agenda muy apretada, así que le agradezco de antemano. No, al contrario, muchas gracias por esta invitación y por incluir este tema tan importante en tu programa. Muchas gracias. El día de hoy precisamente vamos a hablar de la depresión. En el episodio pasado estábamos hablando un poquito del trastorno de ansiedad y que en muchas ocasiones puede ir acompañado con la depresión. Y es por eso que el día de hoy la psiquiatra nos va a explicar un poco acerca de este tema. Entonces, antes que nada, quisiera preguntarle cómo está, cómo se encuentra el día de hoy. Bastante bien, muchas gracias. Qué bueno. Yo la verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí, que usted con su experiencia nos pueda pues informar acerca de este tema. Porque en muchas ocasiones pensamos que la depresión solo es llorar, pero nos gustaría que nos explique qué es la depresión. Bueno, realmente la depresión es el término pequeño con el que se le conoce a un padecimiento llamado trastorno depresivo mayor. Ese es el nombre completo. Es un conjunto de síntomas que se presentan y que en un momento dado, para que nosotros podamos considerar que es un trastorno, tiene que ir más allá de un sentimiento de tristeza, incluso si es un sentimiento de tristeza intenso. Por ejemplo, yo puedo sentirme muy triste un día y de una manera aislada y me voy recuperando conforme cambian mis circunstancias. En general, para que sea un trastorno, requerimos en general dos circunstancias. Una es que la persona se sienta muy mal de un modo severo durante más de 15 días o más de 2 semanas, la mayor parte del día, durante casi todos los días en estas 2 semanas. Y en segundo lugar, se requiere que se afecte su funcionalidad. O sea, yo no puedo hacer las cosas que normalmente yo hacía. Por ejemplo, mi trabajo, el cuidado de mí misma, de mi familia, actividades importantes, por ejemplo, si tenemos en esferas sociales. Si en un momento dado me siento muy mal, se afecta mi funcionalidad en general y además este sentimiento y esta circunstancia permanece durante más de 2 semanas, ya entonces podemos considerar que es un trastorno. Realmente, algo difícil de saber de la depresión y de muchos de los padecimientos es que, como le explico a los pacientes, no se presentan 24/7 y tampoco es una lista de cocina que nosotros podemos decir, si tengo los 11 datos, tengo depresión. No funciona así. La mayor parte de la gente no tiene todos los síntomas, la mayor parte de la gente tiene síntomas distintos y además no siempre están en gravedad. Por otro lado, el cerebro tiene una capacidad increíble para cambiar de chip, por así decirlo. Entonces yo me puedo sentir muy mal, pero si sucede algo maravilloso, como que me gradúo de la prepa o como que viene mi aniversario de casada o algo así, ese cerebro puede sentirse un poquito mejor, pero luego volvemos a como veníamos nosotros sintiéndonos. Y entonces al final esto es lo que determina que nosotros tengamos un trastorno o una enfermedad. Precisamente a eso iba. Ujú, Quería que usted nos pueda diferenciar ujú, entre un trastorno y una enfermedad, porque usted mencionó claro. al principio que la depresión puede llegar a ser en ocasiones un trastorno, pero ¿cuándo se vuelve ya una enfermedad? Realmente en psiquiatría, la mayor parte, si es que prácticamente todos, a excepción de una enfermedad en característico, se llaman trastornos. ¿Por qué?
Porque en medicina general, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico y podamos atribuirle totalmente a una circunstancia o a una situación o a un cambio biológico, una enfermedad o una consecuencia, necesitamos datos muy específicos, entre ellos determinar exactamente el lugar en el cuerpo que está teniendo un fallo y por el cual yo presento una enfermedad. Como la depresión y todo lo que hablamos de salud mental se encuentra en zona cerebral, realmente por cuestiones éticas y por cuestiones a veces un poquito lógicas, pues no le vamos a abrir la cabeza ni abrir el cerebro a una persona para decir aquí está la enfermedad. Entonces, estas limitaciones hacen que en psiquiatría de manera muy propia tengamos que hablar como trastornos y no como enfermedades. Una enfermedad es algo totalmente directo, totalmente comprobado. Entonces, por eso escuchan ustedes mucho cuando hablamos de ansiedad, de depresión, incluso de algunas otras enfermedades como trastorno bipolar, esta palabra trastorno. ¿Qué significa? Que son muchos factores los que se juntan y al final a mí me da una enfermedad. No es algo directo, como un virus, por ejemplo. No sé Entonces, si me expliqué. sí, claro. Ok, Entonces, a veces en muchas ocasiones cometemos ese error de decir es que claro. está enfermo, cuando en la realidad pudiéramos abordarlo como una condición que presenta esta persona, con más Exactamente. respeto, ¿no? Con más respeto y también entender que mucho de esto tiene que ver con nuestra cultura y nuestra cultura actual. Ahorita es muy fácil decir a alguien es que es bipolar o decir es que está deprimido o estoy ansioso. Bueno, la realidad es que tampoco podemos ofendernos fácilmente los psiquiatras, pero de manera muy específica, el trastorno depresivo mayor o depresión es un conjunto específico de síntomas y no es solamente cómo me siento un día, en un momento porque tuve una situación desafortunada. Muy bien, la siguiente pregunta que le quería hacer es, ¿en la depresión se pudiera dar que sea por genética? Sí, de hecho, cuando nosotros hablamos de enfermedades en salud mental, hablamos de que son multifactoriales, o sea, son muchos factores que se juntan y al final a mí me da una enfermedad, como por así decirlo, em, en primer lugar, la parte genética es muy importante, así como es fácil que yo herede, no sé, la predisposición a tener miopía, porque en mi familia todos usan lentes, porque todos tienen este problema, así también es fácil que yo herede cierta predisposición, como cuando hablamos de que toda nuestra familia es diabética. Sin embargo, no es una condena, no funciona así. Em, Actualmente los estudios más nuevos hablan de que nosotros podemos ayudar, digamos, a proteger nuestras predisposiciones. ¿Con qué? Con cosas buenas, como por ejemplo ejercicio físico de manera constante, una buena alimentación, no necesariamente cara, pero sí buena, estar comiendo lo más sano posible dentro de nuestras posibilidades, aprendizaje, espiritualidad para las personas que son espirituales. Y hay cosas que también nos ayudan, en vez de proteger, a desproteger. Por ejemplo, consumo de sustancias. Completamente comprobado que más allá del asunto legal, el consumo de cannabis, de marihuana, mota, como le llaman, la realidad es que sí puede despertar síntomas, por así decirlo, o sea, detonarlos. ¿Por qué? Porque la genética no es suficiente. Requiere un segundo golpe, como las bolas de billar, para que pueda avanzar. Entonces, es muy importante saber esto, porque no tenemos la condena, aun si toda mi familia tiene un trastorno de depresión, no tenemos por qué considerar nosotros que vamos a padecer depresión, ni nuestros hijos, si los llegáramos a tener, porque tampoco van a ser nuestros clones, ¿no? Van a tener parte de nosotros y parte del papá. Sin embargo, es importante saber esto porque tampoco se trata de que yo me dé por perdido. Sin embargo, tampoco es bueno a veces descuidar mi salud porque sí, lamentablemente puede tener consecuencias. Totalmente de acuerdo. Ujú. Entonces, sí hay una predisposición, hablando genéticamente, pero podemos evitarlo con la alimentación y hacer actividades que nos puedan ayudar a evitar o retardar Claro, este tipo de trastorno, ¿correcto? así es. Entonces, como ustedes ya escucharon ahí en casita, es muy importante tener
una alimentación adecuada, hacer ejercicio y hacer actividades que nos permitan tener una vida más llevadera, feliz y plena. Muy bien. Otra de las preguntas que yo le quería realizar es, ¿cómo puedo identificar que alguien tiene depresión? Bueno, esto es a veces un poco difícil porque hasta para nosotros es difícil, pero cosas muy prácticas o cosas muy objetivas, por así decirlo, no solo decir me siento triste o esta persona está triste. Cuando nosotros hablamos de que la persona tiene afectación en el sueño, ya sea que duerma poco, porque le cueste trabajo dormir en la noche, o ya sea que duerma mucho, que nosotros dijéramos, es que mi amiga era una persona súper madrugadora porque le gusta, porque sale, porque hace cosas, porque me habla, porque todo, y de pronto me dice que está durmiendo hasta las 11, 12 del día y que realmente está durmiendo mucho, ese sería un dato de alarma. Y más aún si la persona previamente no era así. Cambios en el apetito severos. Es muy común que las personas me digan, por ejemplo, cuando hablamos también de ansiedad, pero igual en depresión sucede que me dicen es que no tengo ganas de comer. Me encantan las hamburguesas y me compran hamburguesas o me las preparo porque me encantan y como un pedazo ya no se me antoja. Pero yo no era así. A mí me encantan las hamburguesas. Ese es otro dato. Es muy común también que las personas coman por ansiedad de un modo impresionantemente común, que de pronto empezamos a subir de peso cuando nosotros no teníamos un exceso de este estilo. Puede ser un dato de alarma, que empezamos a bajar en rendimiento. Esto pasa cuando vamos a la escuela, pero también cuando trabajamos, personas que eran súper industriosas, muy proactivas, muy trabajadoras, y no tiene que ver con que no les guste, porque a veces les encanta su trabajo o son muy disciplinadas, pero de algún modo raro se van para abajo en cuanto a su productividad. Y todo esto, además de lo que nos comentan, me siento triste, no disfruto las cosas, me siento fatigado, no me puedo concentrar, me cuesta mucho trabajo recordar. Hay un dato muy común que es el pensamiento negativo. A veces es muy impresionante cómo las personas de pronto empiezan a pedir mucho disculpas. Por ejemplo, es que discúlpame, te lastimé, es que discúlpame, fui grosera, es que y uno dice, no lo fue. ¿Por qué pasa esto? Porque el pensamiento negativo es muy común y da mucho trabajo verlo. Ese es parte del trabajo que nosotros hacemos. Estar pensando de manera muy constante, a pesar de mis esfuerzos de tener una buena actitud y un buen pensamiento, estar pensando que todo es mi culpa, que mi vida está arruinada, que todo lo hago mal, que soy una mala persona, soy una mala esposa, soy una mala hija, soy un mal hijo, soy no sé, soy una, en general, mal trabajador. Eso da más trabajo de ver. Entonces, cuando nosotros de plano vemos que esta persona originalmente, porque la conocemos, era una persona increíble o bastante normal y de pronto se le va apagando esta chispa, nos puede dar un indicio. Sin embargo, es muy difícil saberlo. También es importante que sepamos que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestra familia, pero realmente tampoco podemos ser responsables de la salud emocional de todas las personas. No funciona así, porque no lo podemos lograr. Si nosotros vemos que a algún buen amigo algo le pasó, perfecto, podemos preguntarle tal vez un poco más. Sin embargo, sí entender que nuestra responsabilidad tiene un límite y la responsabilidad mayor va hacia él y hacia la familia directa de él. Correcto. Entonces, pudiéramos decir que es un cambio de hábitos que la persona empieza a tener, porque Ujú. antes era positiva, antes era muy trabajadora, Claro, activa, y de repente hay un decaimiento. exactamente. Entonces, en ese momento, ¿usted recomienda que la persona ya debería de ir a consultar? Bueno, realmente, si ustedes sienten que tienen algo, si tienen duda, lo que sea que suceda, pueden ir a consultar. Y les voy a compartir algo que yo he visto, que es una muy buena noticia. Tengo de haber empezado en esto de la psiquiatría estudiando 11 años, de trabajar en esto, de atender pacientes por mí misma, tengo 6 años, voy para 7, y aún así
Algo importante es que hemos avanzado mucho en salud mental, al menos en México, desde siempre, pero más ahora, y esa es una buena noticia para mí, nuestros médicos generales, nuestros médicos de primer contacto, nuestros médicos familiares, los médicos que están trabajando por ahora en alguna farmacia incluso, psicólogos y cualquier otro especialista ya tienen mucho conocimiento de depresión. Entonces, si yo no sé a dónde acudir, acudo al médico que más cerca tenga. Si yo también me cuesta trabajo saber a dónde voy, voy a cualquier médico, no importa. O si tengo uno de cabecera que me inspira confianza, así sea mi ginecólogo, voy y le comento, porque muchas de estas cosas realmente sí son síntomas, pero no estamos seguros de si lo son o no. Estoy segura de que el médico hará su mejor trabajo para diagnosticar y en caso de que no pueda, pues ya nos referirá a nosotros la atención. Pero es muy importante ahora saber que hay mucha información, que no es bueno que nos autodiagnostiquemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos autodiagnosticamos de una manera exagerada y no son tan complicadas las cosas, sino vamos con algún profesional, incluso el que esté en la farmacia de la esquina, no importa, no importa, estoy segura de que va a hacer su mejor esfuerzo el doctor. Muy bien. Mencionó usted hace un momento la tendencia suicida. Ujú. ¿Le ha tocado a usted atender a alguien que haya tenido estos pensamientos? Realmente ahora es mucho más, no común, sino que ahora lo preguntamos más. Y muchas veces, ahí sí, la información digital nos ayuda mucho a decir, oye, esto creo que es un síntoma. Entonces, muchas veces vienen los pacientes y directamente me comentan que están teniendo esta clase de pensamientos. Realmente, los pensamientos suicidas son un síntoma. Incluso nosotros tenemos modo de considerar qué tan graves, qué tan complicados pueden ser. Sin embargo, em, ahora, bueno, de manera cotidiana yo los pregunto porque es parte de mi trabajo. Es muy común y son síntomas que, al igual que otros síntomas, tenemos que estar muy pendientes nosotros los médicos, porque realmente, pues bueno, es un tema complicado, pero es muy común en esta época que nosotros empecemos a tener pequeños síntomas, nos empecemos a asustar, las personas que están a nuestro alrededor también entren en alarma y al final no recibamos la ayuda que necesitamos. Solo todos, digamos, una palabra muy del sureste, nos escandalicemos, ¿no? Entonces, es un síntoma y como tal lo abordamos. Claro, correcto. Un dato que quiero mencionar en este momento es que precisamente el estado de Yucatán ocupa el primer lugar en suicidios y tristemente en adolescentes. Y centrándonos en este punto, como ya escucharon a la doctora, si ustedes saben de algún amigo, de algún familiar que tenga este pensamiento, esto ya es un signo de alarma. Y es el momento en el que debemos de actuar como un verdadero amigo, como un padre, como una madre y brindarles la ayuda. Algo que nosotros creemos en muchas ocasiones, y aquí la doctora nos va a orientar un poquito, es que a veces vemos a personas que se autolesionan y el típico pensamiento que tenemos es, solo quiere llamar la atención. Pero doctora, Ujú. ¿nos pudieras explicar realmente si solo quieren llamar la atención o realmente es un grito de auxilio para que les presten la atención debida? Bueno, realmente cuando hablamos de pensamientos suicidas, no necesariamente son los mismos los que generan que una persona se autolesione, que se corte o que se rasque hasta un modo muy, muy severo y que pueda lesionarse, que se golpee, que se arranque el cabello. No necesariamente son iguales los síntomas, pero tienen mucha relación. Cuando hablamos de las lesiones, las personas usualmente se lesionan por 2 motivos. Uno de ellos puede ser, sí, efectivamente, cambiar de chip. Cuando yo tengo una sensación agobiante de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucho malestar, muchas veces el intercambiarlo por dolor físico me hace cambiar de chip y me calmo. Otras veces las personas pueden llegar a cortarse o a lastimarse para sentir algo o para sentir algo físico. Y en muchas ocasiones
además de querer intercambiar el dolor, efectivamente se trata de empezar con un poquito de curiosidad por el qué pasaría. Cuando hablamos de las personas que tienen riesgo suicida, lamentablemente nosotros pensamos que quieren dejar de vivir, realmente lo que quieren es dejar de sentir lo que están sintiendo o dejar de vivir lo que están viviendo, no necesariamente terminar con su vida, pero en muchas ocasiones estas situaciones que no llevan a un riesgo de letalidad, como nosotros le llamamos alto, pueden acabar mal. O sea, muchas veces las personas fallecen, y no tenían la completa certeza y seguridad de querer dejar de vivir, pero al final se, digamos, exceden en cualquier actividad que tienen que hacer o que ellos deciden hacer. Cuando nosotros hablamos de lesiones, de me lesiono, en muchas ocasiones, sí, tiene que ver con querer atención, pero realmente lo que yo quiero muchas veces es que me ayuden a resolver algo que no sé resolver, que me ayuden a resolver algo que ni siquiera sé que estoy sintiendo. Entonces, efectivamente, a veces las personas de nuestra familia pues tienen mucho trabajo o les cuesta mucho trabajo entender esta parte. Y lamentablemente también las lesiones muchas veces tienen que ver con una conducta de aprendizaje, una conducta de imitación. Yo vi esto en un TikTok y de pronto esta persona se veía muy tranquila y yo decido si lo hago para que esto me resuelva a mí lo que aparentemente al chico de TikTok le funcionó. Es muy complicado, pero en este aspecto muy específico, los medios visuales nos pueden incluso complicar. Entonces, lo que tú decías de es una llamada de atención o quiere llamar la atención, mi mejor recomendación es exageren. ¿Por qué? Porque en una de estas, lamentablemente, sí puede tener un desenlace mucho más complicado. Y la mayor parte de los síntomas, cuando los atendemos de principio o cuando los atendemos de manera temprana, se resuelven mucho más fácil y se resuelven mucho más pronto. Entonces, solo para aclarar un punto que precisamente la doctora Gida nos acaba de mencionar, no es lo mismo querer intentar acabar con tu vida, que estamos hablando del suicidio, porque no necesariamente las personas quieren terminar con su vida, solo quieren dejar de sentir ese dolor, ese sufrimiento, eso que los agobia. Entonces, a la primera que nosotros veamos que ese amigo, que nuestro hermano, nuestro padre, nuestra madre, quien fuere, lo quiere intentar, es momento de actuar. Por otro lado, en que nos habló de las autolesiones, a veces quieren llamar la atención, pero de una manera, vamos a decirlo, negativa, porque lo ven de las redes sociales. Y es que aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. De hecho, hay un video en una página de internet que precisamente habla que si usamos las redes no nos enredemos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones conectamos con otras personas que no nos dejan nada positivo y seguir las tendencias que están en este momento pueden llevarnos a un desenlace lamentable. E incluso nosotros mismos, si nosotros nos damos cuenta de que ya nos cansamos de estar en lo que estamos haciendo, pero tenemos un trabajo decente, adecuado, que nos permite vivir, tenemos una buena situación familiar, no tenemos problemas tan severos, sin embargo nos sentimos de un modo muy severo y ya nos cansamos de despertar, ya nos cansamos de estar en donde estamos, también es un buen signo para nosotros decir, esto no es normal, en mí no es normal. Y escuché en el programa de Fernanda que la verdad pueden ser síntomas. Entonces, muchas veces lo más difícil que tienen que hacer las personas es decidirse a solicitar atención. Y por eso estos programas son muy buenos, porque les da la información y nos puede servir, sí, para ayudar a alguien más, pero también para ayudarnos a nosotros. Correcto. Entonces, como bien mencionan, tenemos que tener en cuenta que no solo un amigo lo puede pasar, sino nosotros mismos también lo podemos estar viviendo. Y es que algo que aquí la doctora siempre me ha mencionado es que se requiere de mucho valor para acudir con un profesional de la salud.
tenemos la idea errónea de decir, yo no estoy loco, yo no estoy enfermo, yo no tengo la necesidad de estar gastando mi dinero en algo que ni siquiera tengo. Pero la realidad es que debemos atendernos al primer signo de alarma. Es mejor prevenir que lamentar. Doctora, retomando el tema del suicidio, Ujú, probablemente le haya tocado atender pacientes que tristemente lo han perpetuado. ujú. Por otro lado está la familia. ¿Qué ayuda le brinda o le brindaría usted a la familia que está pasando o está afrontando la pérdida de un ser querido a través de el suicidio? Realmente esa es una situación bastante complicada, de las más complicadas que me toca atender. Sí, lamentablemente he tenido esta experiencia. Hay un factor que nosotros no podemos controlar. Aun cuando nosotros le demos la atención a la persona, aun cuando la familia apoya a la persona, el factor de desesperanza y el factor de impulsividad o de la pérdida del control de los impulsos, lamentablemente no está en nuestro poder. Entonces, por eso hablábamos hace unos momentos de la responsabilidad. Si nosotros somos adultos, yo puedo intentar ayudar a mi pareja, intentar ayudar a mis hijos, intentar ayudar a mis amigos, a mis papás, a mis hermanos, hasta donde ellos me lo permitan. Lamentablemente, hay situaciones, porque somos seres humanos, en las que no nos permiten ayudar y nosotros nos agobiamos y lo intentamos. Entonces, tenemos que recordar que, así como decía un autor de unos libros que a mí me gusta mucho leer, todos tenemos traumas, todos, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros manejar, resolver y pedir ayuda por nuestros traumas y no lastimar a los demás. Le digo a mis pacientes que tienen síntomas de depresión, de ansiedad, que han manejado estos pensamientos suicidas. Se va a escuchar muy drástico lo que voy a decir, pero de verdad lo creo. Suicidarse a veces no es difícil, no es difícil. Y puede tomar 10 minutos, 15 minutos, a veces incluso menos. Lo realmente difícil es levantarse día con día, sentirse mal, confiar en que yo estoy haciendo algo para resolver ese malestar y al final avanzar. Entonces, las personas que se suicidan, lamentablemente, le pasan digamos, una bomba a punto de explotar a la gente que más quiere. Porque al final, después de esos 10, 15 minutos o cuánto tiempo me lleve, yo voy a cerrar los ojos y va a ser todo. Quienes van a manejar mi dolor y su dolor son la gente que más yo quiero. Entonces, también es muy importante hablar de responsabilidad. Sí, yo me puedo sentir mal, yo puedo tener depresión, yo puedo sentirme increíblemente muy mal, pero las personas me van a poder ayudar hasta un cierto punto. Incluso yo como doctora puedo ayudar hasta un cierto punto. Realmente es responsabilidad de cada uno de nosotros aceptar esa ayuda y manejarla lo mejor posible, más allá de cualquier cosa que yo pueda decir, más allá de los medicamentos. Entonces, esto también lo trabajamos en consulta porque se escucha feo, pero cuando alguien se suicida, las personas que más sufren son las personas que más quería esta persona y tienen que lidiar con doble dolor, el dolor de ellos y el dolor que yo le cedí a la otra persona. Y estos son temas muy complicados, pero es importante manejar también estos términos de responsabilidad, incluso como amigos. Yo puedo ver a alguien que desea o que me está diciendo que quiere dejar de vivir. Si yo no puedo apoyarle como esta persona requiere, lo mejor que puedo hacer es hablarle a su mamá, hablarle a su papá, hablarle a familiares cercanos, a su esposo, a su esposa y decir, ¿sabes qué? Mi amiga se siente mal y necesita apoyo y necesita ayuda y yo la puedo ayudar hasta un cierto punto, pero no puedo yo responsabilizarme o garantizar que va a estar bien porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con las decisiones de la propia persona. Es muy triste que a veces uno intenta ayudar a una persona y de pronto se lastima. Y yo me siento con la culpa de por qué no la pude salvar, porque no me corresponde 100% a mí. Yo puedo contribuir, pero es importante saber esto porque lamentablemente los dolores de perder a alguien por un suicidio son de los más severos que un ser humano puede
tener que vivir y es muy triste. Ujú. Pudiéramos decir que es algo que nos marca para toda la vida. Es algo que tristemente se está viviendo aquí en nuestro país, en nuestro estado, pero que si nosotros podemos evitar que esa persona lo haga, adelante. Pero si no, tampoco nos podemos responsabilizar por las acciones de los demás. Algo importante que me gustaría mencionar es que también las terapias psicológicas pueden ayudar en este ámbito. Y de hecho, la doctora siempre menciona, ¿has pensado ir a terapia? Doctora, ¿nos pudieras decir cómo ayuda a las personas tomar terapia psicológica además de los medicamentos? Realmente, digamos que son 2 modos de apoyar o de recibir apoyo que van paralelos, por así decirlo. No sé, cuando yo me fracturo un brazo, sí, me pueden poner un yeso, me pueden dar un tratamiento, me pueden hacer una cirugía, pero yo tengo que ir a rehabilitación para fortalecer esos músculos. Eso hace la terapia psicológica, fortalece las zonas o los procesos que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, para hacerlos más protectores, para hacerlos más fuertes y ayuda a que los procesos negativos que yo vengo manejando, por ejemplo, como estar consumiendo alcohol de manera frecuente o como tener amistades que no me benefician, sino me ponen más en riesgo, también ayuden a bajar. Una buena terapia psicológica está comprobado que hace cambios en el cerebro completamente. Toma tiempo, sí, pero nos ayuda de un modo bárbaro. Realmente, la terapia psicológica nos puede ayudar con situaciones que nos cuestan trabajo resolver o con situaciones que venimos cargando y es una maravilla. Muy bien. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que no solo hay que ir con el psiquiatra, sino también es bueno tomar terapia psicológica y que no estamos marcados de por vida, porque a veces pensamos que los medicamentos que nos dan es para siempre, pero recuerda que de ti depende dejar de tomar esos medicamentos siendo positivo, siguiendo el tratamiento adecuado y tomando esa terapia psicológica que el profesional de la salud te está recomendando. Muy bien, doctora. Pues creo que hemos llegado al final de esta entrevista. Le quiero agradecer este tiempo que usted se tomó, la experiencia que usted tiene, sin duda alguna, nos ha dejado impresionados y yo creo que ahí en casita, pues también nos sentimos satisfechos de tener un poquito más de información acerca de este tema. Yo te admiro, la verdad te felicito Gracias. porque es una persona que tiene una agenda muy apretada, muy ocupada y justo hace un momento ella me decía, pues yo trato de tomar vacaciones cada 3 meses o cada 6 meses, pues también para relajarme. Y hay que ser empáticos también con los profesionales de la salud, porque ellos también tienen sus vivencias. Entonces, ya mi última pregunta ahora sí, doctora, es, ¿cómo has podido encontrar el equilibrio entre tu profesión y tu vida personal? Creo que eso es algo un poco complicado y creo que es una labor que también nosotros, como médicos en salud mental, tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. Es un proceso de cuidarnos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras limitaciones. Hay un tema que en el último congreso al que fui se habló y me impresionó, que fue saber no aislarnos. La socialidad, la socialización a veces no es cómoda, incluso para los médicos que lo que queremos es llegar a casa, acostarnos a ver tele un rato, pero al final el tener personas con las que coincidir, personas con las que llevarnos bien, con las que tomar un café y todo nos ayuda mucho en salud mental. Yo en lo personal, pues bueno, tengo a mi familia, creo que mi equilibrio lo venía pensando en el camino acá, mi equilibrio lo tomo de la vida cotidiana, de la vida diaria. Pareciera no complicada, pareciera muy simple, pero el hecho de cocinar, por ejemplo, para mi familia, a mí me permite bajar mi propia válvula de estrés. Trato de hacer algo de ejercicio, saco a pasear a mi perro todos los días, no es cómodo, lo admito, me cansa, pero es algo que he aprendido también a recomendarles a los pacientes cosas que yo hago y no ser
lo contrario de lo que estoy recomendando. Si yo les recomiendo que coman bien, pues yo trato de comer bien. Si yo les recomiendo que hagan ejercicio, pues yo les digo, ¿sabes qué? Pues mínimo saca a pasear a tu perrito, con eso te prometo que va a cambiar el chip, al menos para ver que no se pelee con otro perrito, que no lo vayan a atropellar y cosas así. También hay muchas actividades que nos sirven mucho. En Facebook, donde está mi página de Facebook, están los eventos que hacemos. Me gusta mucho difundir información. Y algo que le menciono, porque no es un secreto, es que a mí me gusta mucho pintar. Me gusta mucho pintar, pero no es algo antiguo realmente. Yo tuve un accidente muy severo en el 2021, y a raíz de eso, para resolver algunos síntomas que me quedaron, como un temblor, empecé a pintar. A la fecha me he dado cuenta que es una actividad que me permite también a mí bajar la ansiedad, bajar el estrés. Decía un autor, cuida tu cuerpo porque solo tienes uno y se acaba tu cuerpo y se acaba tu vida. Entonces tenemos que cuidarnos, sí, emocionalmente, en nuestra salud mental, pero también físicamente. Pues otra vez, en eso estamos todos. También me toca ponerme a dieta, también me toca hacer ejercicio, también me toca y pues al final creo que es bueno porque de ese modo tengo un equilibrio también y trato de atenderles lo mejor posible con la calidad que se merecen, ¿no? ¿No? Y agradecemos mucho eso, la honestidad con la que tú nos estás hablando, porque recordemos que también son seres humanos, también tienen sentimientos, como mencioné hace un momento, tienen sus vivencias y tenemos que ser un poco más empáticos con nuestros médicos, porque a veces solo juzgamos y decimos, ay, atiende a muchas personas, de seguro ya está de mal humor. Pero la realidad es que ellos tienen una agenda muy apretada. Pero el punto está en encontrar el equilibrio. Pues muy bien, hemos llegado ahora sí al final. Y doctora, ¿te gustaría agregar algo más? No, pues al contrario, les felicito mucho a todas las personas que están viendo este podcast. De verdad que están haciendo algo por ustedes mismos y están haciendo algo por la gente que ustedes quieren, se están informando. Y eso es lo primero que todos necesitamos hacer. Y te felicito mucho a ti porque es un esfuerzo y es un esfuerzo que pues sin fines de lucro haces con el fin de apoyar a la gente, compartir tu experiencia y de verdad creo que de ese modo pues todos vamos a ir avanzando, ¿no? La gente que está a tu alrededor, la gente que está a mi alrededor y ese es el objetivo, yo pienso, de la humanidad, que nos ayudemos unos a otros. Pues te agradecemos mucho, doctora, el que nos hayas dado este espacio. Recuerden que ella es la doctora Gida Ortiz. Ella se especializó en el área de psiquiatría y más abajito en la cajita de descripción les vamos a dejar sus redes sociales para que ustedes conozcan un poco más de su trabajo. Muchas gracias.